Del libro que llevamos de base, que es el Walpurg, vamos ahora a abordar el ejercicio 10.73, que se encuentra en la página 370, el cual habla del tiempo que les toma a hombres y mujeres ensamblar cierto producto. Bueno, de una vez voy a hacer la división de pantalla. Y dentro de la redacción marca que se desea comparar, un estudio desea comparar, ya desde que emplea la palabra comparar, quiere decir que vamos a tener dos informaciones para poder, ¿verdad?, hacer esa comparación. Con una sola información no puedo hablar de ninguna comparación. Entonces, damos dos informaciones. Si vamos a comparar o si va a haber dos informaciones, hablando de una prueba de hipótesis, ¿sí?, los únicos, digamos, temas dentro de prueba de hipótesis o rubros que nos permiten hacer una comparación es diferencia de medias, diferencia de proporciones o bien cociente o razón de varianza. Solamente hay 3 casos, ¿sí? Entonces, desde ahí, de todas las opciones que se tenían, que recuerden, ¿sí?, cuáles eran, se va a ir delimitando y nada más nos vamos a enfocar a diferencia de medias, diferencia de proporciones o razón o cociente de varianzas. Entonces, ahí se reduce ya la gama tan amplia que tenemos, ¿sí? ¿Para quién va a ser esa diferencia? Bueno, el mismo problema, ya sea que no lo dé directamente, o sea, explícitamente, o que no lo dé implícitamente, indirectamente, pero no lo tiene que decir. Entonces, marca que se va a comparar el tiempo que le toma a hombres y mujeres ensamblar cierto producto, ¿sí? Vamos a hablar del tiempo, ¿sí? Pero igual no sabemos qué se va a comparar. ¿En qué unidades? Sí, en tiempo, pero no sabemos si es el promedio del tiempo, la variabilidad del tiempo, la proporción del tiempo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Déjenme dar entrada a los chicos que están en sala de espera. Y marca que la experiencia indica que la distribución del tiempo, tanto para hombres como para mujeres, es aproximadamente normal. Pero que la varianza del tiempo, desde ahí ya nos está dando indicio. Sí, seguimos hablando del tiempo, todo está en función del tiempo, pero ¿qué queremos sobre ese tiempo? La variabilidad. Entonces, desde ahí ya se ve, ok, voy a comparar a través de las varianzas, ¿sí? Entonces, es una razón o cociente de varianzas, pero bueno, vamos a seguir leyendo, ¿sí? La varianza del tiempo para las mujeres es menor que para los hombres, ¿sí? Entonces, ahí ya está, se quiere trabajar la varianza en donde el de las mujeres es, ¿sí dice menor? No, ya perdí la palabra. Es menor a los hombres, pero en términos de varianza, entonces va a ser la varianza de las mujeres, la varianza 1, ¿sí? Es menor, varianza, perdón, me faltó el cuadrado, es menor a la varianza de los hombres. Entonces, digamos, varianza 2. ¿Sí? Entonces, todo se va enlazando, ¿sí? Entonces, en este caso, se trata de una razón de varianzas. Bueno, voy a desplazar documento, ¿sí? Y nos dice que se toma 2 muestras, ¿sí? Tal cual, bueno, primero desplazo documento y ahorita hago el subrayado. Nos dice que se van a tomar muestras, no hay duda, muestras para medir esos tiempos, en donde se elige a 11 hombres y 14 mujeres. Y esas 2 muestras de hombres, una asociada a hombres, otra asociada a mujeres, genera los siguientes datos y ya nos dan los datos en esa tablita abstraídos matemáticamente. Ya nos dice si es n, si es x barra, según el dato que nos dan, si es s, es decir, ya nos dan el dato, la abstracción matemática de lo que representa ese dato, ese valor numérico, que en este caso nos están proporcionando tamaños de muestra y desviaciones respectivamente. Y con esa información, si seguimos nosotros leyendo, ¿verdad? Con esa información, nos dice, nos dice, pruebe la hipótesis con todas las letras de la palabra.
pruebe la hipótesis. Haremos un análisis de prueba de hipótesis. ¿Para qué? Y viene abstraído matemáticamente. La varianza 1, la varianza poblacional 1, sea igual a la varianza poblacional 2. Ahí ya está ratificado lo que veníamos viendo un poquito más arriba en el encabezado antes de comentar la tablita, que ya se venía viendo que es una razón o cociente de varianzas. Entonces, prueba que las varianzas poblacionales son iguales contra la alternativa que las varianzas poblacionales, bueno, que la varianza poblacional 1 es mayor a la varianza poblacional 2. Entonces, efectivamente se ratifica que es para una razón de varianzas. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Una prueba de hipótesis. ¿Para quién? Para la razón o cociente de varianzas. Entonces, el problema no deja nada a la imaginación, todo es muy directo. ¿Sí? Para nuestro análisis de prueba de hipótesis, recordemos que nosotros trabajamos con 5 pasos. ¿Sí? Vamos entonces a proceder. Voy a borrar los dibujitos, voy a tantito a desplazar documento en la división de pantalla de abajo y bueno, también en la de arriba estoy desplazando. Sí. Y estos datos que da ya el encabezado, los estoy transcribiendo aquí abajo en esta tablita, son los que ya da de manera directa el problema y que ya da abstraído matemáticamente. Ahora, a esa tablita le estoy agregando, aquí tenemos, ¿verdad? Nos dan 2 hipótesis, una y su contraparte, más no dice cuál es la hipótesis nula y cuál es la alterna, pero nos están dando 2 hipótesis, ¿sí? Pero bueno, si nos dan 2 hipótesis, nosotros teniendo la base teórica, podremos en un momento dado saber cuál es la asociada a la hipótesis nula y cuál es la asociada a la hipótesis alterna. Pero bueno, estoy agregando ese dato aquí en esta tabla, lo estoy extrayendo de la redacción y recordemos, esto también se venía comentando en intervalos de confianza, recordemos que si no nos dan el nivel de confianza o el nivel de significancia, pero tampoco lo pide calcular, partimos del estándar, ¿sí? De que el nivel de confianza, es decir, gamma, es del 95%, por lo tanto, alfa será del 5%. Recordemos que en prueba de hipótesis siempre trabajamos con el nivel de significancia, con alfa, con el error tipo 1, excepto que el problema, porque aquí ya se mete otro concepto, excepto que el problema en un momento dado indique que ahora hay que trabajar con el error tipo 2, ¿sí? Entonces, cuando no nos lo dan, pero tampoco nos lo preguntan, partimos del estándar. Si no nos lo dan, pero si no lo preguntan, no partimos del estándar, sino algebraicamente, matemáticamente, generamos ese valor, lo calculamos. ¿Sí? Aquí no nos dan ni gamma ni alfa, entonces partimos del estándar. Y es por eso que ya aquí en la tablita ya estoy poniendo que alfa vale el 5%. Voy a borrar los dibujitos y ahora desplazo documento. En la división de pantalla de arriba ahora voy a dejar esa tablita que se le agregaron nada más esos 2 datos porque todo lo demás ya no lo proporcionaba el mismo problema. Ahí ya se visualiza. En este caso, como es 2 informaciones, recuerden todo lo que lleva subíndice 1 tendrá que ver con hombres y todo lo que lleva subíndice 2 tendrá que ver con mujeres. ¿Sí? Bueno, nada más para hacer un poquito de énfasis, voy a desplazar ahora en la pantalla de abajo. ¿Sí? Aquí decía que el tiempo para las mujeres es menor que para los hombres, que yo lo había puesto a mano alzada, ¿sí? Que las mujeres es menor a los hombres, ¿sí? De acuerdo al texto, yo estoy empleando ese orden que yo les puse sigma cuadrada 1 es menor a sigma cuadrada 2 a mano alzada. Sin embargo, cuando nos proporcionan los datos, se está invirtiendo el orden y todo lo que tiene subíndice 1 será asociado a hombres y lo que tiene subíndice 2 será asociado a mujeres. Entonces, aquí, sí, bueno, de acuerdo a la redacción, ¿sí? Entonces, lo que tiene subíndice 2 son mujeres. Entonces, la varianza de sigma 2, o sea, replanteo con las variables, ¿sí? Va a ser menor
a la varianza 1. Y esto a su vez, si lo ordeno, considerando que siempre va el 1 antes que el 2, ¿sí? Es lo mismo que si yo lo escribo como que la varianza 1 es más grande que la varianza 2. Y estoy diciendo exactamente lo mismo, que es esta hipótesis, ahí donde está, que aquí nos proporciona el texto. ¿Sí me doy a entender, chicos? ¿Sí lo observan? Sí, profesora. Sí, profesora. De acuerdo. Entonces no es que estemos cambiando nada. Recordemos que para trabajar siempre vamos a seguir el mismo orden conforme aparecen los datos, excepto que el mismo problema, la misma pregunta, o por ejemplo aquí los mismos datos que ya nos dan acomodados, nos indique que se tiene que invertir en un momento dado ese orden. Si no, respetamos el orden. ¿Sí? Por favor. Bueno, entonces ahora sí, una vez que ya hice esa aclaración, vamos a proceder a darle solución, desplazo, división de pantalla de abajo. ¿Sí? Los datos ya los dejé arriba. Y siguiendo nuestros pasos del procedimiento de prueba de hipótesis, el primero es identificar para quién se va a trabajar, identificar el parámetro, es decir, la característica, la variable de la población, porque parámetro es de la población, para la cual se va a desarrollar esta prueba de hipótesis, que de alguna manera ya lo estuvimos comentando cuando hicimos el análisis de la redacción del problema, cuando extrajimos los datos, que va a ser para la razón de varianzas real, verdadero, poblacional, recuerden que es sinónimo. ¿Sí? Razón de varianzas reales, razón de varianzas poblacionales o razón de varianzas, que se me fue el otro sinónimo, verdaderas. O también lo puedo escribir como cociente de varianzas reales, cociente de varianzas verdaderas, cociente de varianzas poblacionales. ¿Sí? Con todas las letras de la palabra, un solo sinónimo. ¿Sí? No es necesario que pongan todos, pero sí una sola expresión, ¿sí? Es la que tienen que indicar, y su denotación matemática, que en este caso sería sigma cuadrada 1 entre sigma cuadrada 2. Esa notación o esa simbología es la que vamos a emplear para el siguiente paso, que es plantear nuestras hipótesis. Esa simbología va a aparecer dentro de las hipótesis, que bueno, ahorita comento cómo quedaría, ¿sí? Vamos a borrar, voy a desplazar tantito de documento. De todos modos no se ve. Bueno, ahorita vuelvo a desplazar. Bueno, entonces, recuerden, aquí se visualiza en la tabla de arriba que nos dan dos expresiones, dos hipótesis, aunque de manera específica no indica cuál es la nula y cuál es alterna. Pero nosotros sabemos que la hipótesis nula marca una igualdad, un valor puntual, un valor exacto o cualquier expresión que incluya el extremo, que a final de cuentas, si lo incluye, lleva igualdad. ¿Sí? Y la hipótesis alterna, cualquier cosa que no lleve igualdad. ¿Sí? Eso nos lleva a que la primera expresión en el orden que aparece en el problema, en el texto, esta que lleva igualdad, tiene que ver con la hipótesis nula. Y la otra expresión que nos dan, ¿sí? De acuerdo al orden que aparece en el texto, es decir, esta que tengo aquí en la tablita del lado derecho, anterior a la que acabo de comentar, se referirá a la hipótesis alterna. ¿Sí? Y ya están ahí nuestras hipótesis. Aquí no hay ningún valor numérico involucrado, o sea, no nos dice que la varianza de los hombres exceda la de las mujeres en 5 minutos o en al menos 3 minutos. O sea, no hay un valor numérico en qué tanto se desea que exceda una con respecto a la otra. ¿Sí? Entonces, ahí queda. ¿Sí? Nosotros podemos trabajar con las hipótesis así planteadas o bien las pasamos, hoy no puedo recordar el documento, las pasamos, ¿verdad? Lo que decíamos aquí arribita en el paso número 1, a lo como tal, la razón o cociente de varianzas, que es de hecho lo que vamos a estar trabajando. Entonces voy a desplazar, nada más que aquí como tengo que estar desplazando, se pierde de vista. Entonces voy a hacerlo más chiquito a ver si se alcanza a ver. Y ahí se ven replanteadas las hipótesis. Bueno, yo digo que se ven, pero si no, ustedes me indican. ¿Sí? Y entonces voy a pasar de esta expresión, las voy a replantear, a decir lo mismo, desde luego, pero en otros términos, en términos de un cociente, porque como tal vamos a trabajar el cociente. Entonces, para que se vea como cociente,
¿sí? Entonces, replanteando nos va a quedar como lo tenemos aquí abajo. Entonces, parto de la primera hipótesis H0. Recordemos que es un cociente de varianza. Si las varianzas poblacionales son iguales, al ser iguales y hago el cociente entre esos dos valores que son iguales, es decir, todo número dividido entre sí mismo, pues eso nos va a dar 1. Entonces el total de ese cociente, sabiendo que son iguales, nos va a dar 1. De ahí sale este 1 que vemos aquí. ¿Sí? Para la alterna, recordemos que la varianza 1 es mayor a la varianza 2. ¿Sí? La varianza 1 es mayor a la varianza 2. Por lo tanto, si hacemos un cociente sabiendo que el numerador es más grande que el denominador, ese cociente siempre nos va a quedar una cantidad mayor a 1. ¿Sí? Es por eso de esta otra hipótesis. ¿Sí? Y le pueden asignar valores aleatorios siempre y cuando la varianza 1 sea mayor a la varianza 2, y entre esos valores aleatorios que ustedes estén asignando cumpliendo esa característica, siempre el cociente les va a dar mayor a la unidad. Y ya están reexpresadas las hipótesis, ¿sí? De manera que se visualiza tal cual una razón o un cociente de varianzas. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, todo bien. Sí, Sí, profesor. profesora. Entonces voy a ampliar y vamos a seguir desplazando. Bueno, este sería el paso 2, aquí concluye lo que es el planteamiento de las hipótesis. Vamos al paso 3, que es identificar y calcular el estadístico de prueba. Aquí nos tenemos que ir a nuestro bloque de fórmulas de pruebas de hipótesis, en donde hay 12 casos, 12 expresiones. De esos 12 casos vamos a ir delimitando, vamos a ir acotando, vamos a ir reduciendo y nos vamos a enfocar solo en aquellas expresiones pues que son asociadas a varianza. Y solamente hay 2, cuando se tiene una muestra y cuando se tienen 2 muestras. Aquí hay 2 muestras, por lo tanto no hay duda de cuál de las 2 vamos a trabajar. Y nos tocaría trabajar con Fisher. Espero que tengan a la mano el formulario para que me vayan siguiendo, vean cuál es la fórmula o por qué estoy diciendo que es Fisher, ¿sí? Aquí se transcribió la fórmula, de todos modos, chequenla, que no se me haya ido algún detalle, se transcribió la fórmula tal cual de Fisher, ¿sí? Una vez que ya tenemos la expresión con la cual vamos a trabajar, esa misma nos guía, nos lleva de la mano. Es decir, vemos qué necesitamos para sustituir. Si nos falta información, pero es indispensable conocerla, ¿sí? No nos la dan, pero la necesitamos, quiere decir que la hemos de poder generar, es decir, nos deben de dar entonces elementos para nosotros poderla obtener. ¿Qué necesitamos? Si ustedes observan, son las varianzas muestrales. Dentro de nuestros datos, los que tenemos, si observamos en la división de pantalla de arriba, nosotros contamos con desviaciones muestrales, pero ya hemos comentado anteriormente que la desviación va enlazada o va ligada a una varianza. Si tenemos la desviación, podemos conocer la varianza, o si tenemos la varianza, podemos conocer la desviación. ¿Sí? 10 Entonces, horas. desviación o varianza, una me lleva a la otra. Por lo tanto, estas, de alguna manera, son conocidas. Eso va a implicar que como todo se tiene, nada más es cuestión de sustituir y de simplificar, que es precisamente lo que se visualiza en la siguiente parte de la división de pantalla de abajo, ¿sí? Donde aquí ya tenemos la sustitución. Si voy a sustituir con la desviación, que de hecho son los datos que directamente tenemos, si sustituimos directamente con la desviación, voy a indicar que todavía se va a elevar al cuadrado, porque recuerden que requerimos varianza. Si yo previamente genero las varianzas y luego quiero sustituir, sustituyo los valores, pero ya no indico que los voy a elevar al cuadrado porque ya fueron elevados al cuadrado. Entonces pueden sustituir con desviación o con varianza, tomando en cuenta que en una todavía se indica que va al cuadrado y en la otra ya no se indicaría. ¿Sí? Bueno, hacemos la sustitución y simplificamos las operaciones, que si no hay error a mí me da 1.32
46, ¿sí? Como resultado del estadístico de prueba. Ahí termina el paso 3. Voy a desplazar documento de visión de pantalla de abajo. Y viene el paso número 4. En el 4, a su vez, hay 3 aspectos a trabajar. Lo que es el punto de decisión o punto crítico, que es el valor de tablas, lo que son las reglas de decisión y lo que es la región crítica, ¿sí? Esos 3 aspectos los vamos a determinar en este mismo punto, en el 4, ¿sí? Y bueno, primero partimos del punto de decisión o punto crítico. Como tiene que ver con el nivel de confiabilidad, ¿sí? O de significancia, el grado de error que podemos cometer, entonces está ligado a gamma o a alfa, si es que hablamos del error tipo 1. Si habláramos del error tipo 2, sería beta o la potencia, ¿sí? Repito, nosotros siempre vamos a trabajar con el error tipo 1, excepto que el problema indicase lo contrario. En este caso, ¿verdad? Ya habíamos establecido que gamma es del 95 y alfa del 5%, bueno, que en decimales sería 0.95 y 0.05, ¿sí? Teniendo gamma o alfa, podemos determinar el valor de tablas. Como una es complemento de la otra, si tengo alfa, conozco gamma, si tengo gamma, conozco alfa, ¿sí? Una me lleva a la otra. Bueno, de acuerdo a, voy a borrar tanto los dibujitos, de acuerdo a la hipótesis alterna, ¿sí? Aquí es importante que nuestras hipótesis estén bien. De acuerdo a las hipótesis, específicamente la hipótesis alterna, en la división de pantalla de arriba se vuelve a visualizar, ya sea que tomen esta o la que ya habíamos pasado en términos de cociente, ¿sí? Es lo mismo, de acuerdo a la hipótesis alterna, ¿sí? Según cómo haya quedado la desigualdad con la cual vamos a trabajar, nos va a indicar si el valor de alfa lo tomamos tal cual o si esa alfa se divide en 2. Dicho en otras palabras, si alguien va a hacer la representación gráfica, esa expresión les va a indicar si la gráfica es de una cola a la derecha, cola a la izquierda, es decir, unilateral, o si es de 2 colas, bilateral. En este caso, por la hipótesis alterna, dice mayor que, estamos hablando de un área a la derecha, ¿sí? Eso implica que alfa, toda alfa está compactada en un solo extremo de la gráfica, en el extremo derecho, ¿sí? Entonces aquí no dividimos alfa entre 2, tomamos alfa tal cual. Recuerden que en el archivo de la parte teórica, que ese sí ya está en Megasinapsis, ahí vienen ciertos patrones de gráficas, los cuales, bueno, el patrón está en general asociado a la media y a la distribución normal, pero les decía, es como que un patrón que se puede adaptar a cualquier otra distribución sin perder de vista las características de esa otra distribución. Entonces, en este caso es unilateral a la derecha, ¿sí? Entonces, no dividimos alfa entre 2, tomamos alfa total. Entonces, aquí aparece f de alfa, pero alfa vale 0.05, entonces va a ser f de 0.05. Donde ubicamos nuestro estadístico de prueba, es decir, lo que hicimos en el paso anterior, en el paso 3, ahí mismo nos indica que si se trabaja con Fisher, que de hecho es nuestro caso, necesitamos grados de libertad y ahí dice cómo se calculan, que bueno, aquí ya se transcribieron, si necesitamos el grado de libertad 1 y el grado de libertad 2. Cuya información es conocida para calcularlos o generarlos. Bueno, aquí ya no se ven los datos, pero recuerden que teníamos los tamaños de muestra N1 y N2, ¿sí? Que son los que ahorita necesitamos para calcular esos grados de libertad. Entonces, lo único que hacemos es sustituir y simplificar. Y de ahí sale este 10 y este 13. Entonces, para trabajar con Fisher, ¿sí? Por página, en las tablas que nosotros manejamos por página, una vez que ya estemos en Fisher, buscamos 0.05. Aquí no es por columna o por no, el 0.05 es por página. Ya que encontramos la página asociada a ese nivel de alfa de 0.05, ahora sí, ¿sí?
Ahí nos dice B1, B2, cuando es un área mayor, le corresponde B1, B2. En donde B1, bueno, voy a agarrar otro color. A ver, este que es más fuerte. En donde B1, ¿sí? Va a ser la columna y B2 va a ser el renglón. ¿Sí? Entonces va a ser columna 10, renglón 13. Y hacemos cruce columna, renglón. Y si no hay error, ese valor da 2.671. De todos modos, ustedes chequenlo. Recordemos que Fisher nace en 0 y tiende a más infinito. Por lo tanto, todos los valores sobre el eje de las F, sobre el eje de Fisher, siempre van a ser positivos. Y recordemos también que en Fisher, un área a la derecha, un área mayor, como la que tenemos, es directa. ¿Sí? ¿Sí verificaron el valor de tabla? ¿Sí les coincide, jóvenes? Sí, profesora, sí coincide. Gracias, Brandon. Gracias, chicos. Bueno, ya tenemos ahí el punto de decisión o punto crítico. Siguiendo en este mismo paso, en el paso número 4, ¿verdad? Esta parte de aquí ya la tenemos, punto de decisión. Vámonos a la región, a las reglas de decisión y después vamos a la región crítica, las reglas de decisión. Bueno, estas todavía se aprecian aquí. Aquí están reglas de decisión. ¿Sí? Solamente son 2 reglas de decisión, desde luego una es lo contrario de la otra, y habíamos comentado que hay 3 formas de plantear las reglas. Una, se van al archivo teórico, ¿sí? De acuerdo a las hipótesis, toman el caso que corresponde y de ahí pueden pasar esas reglas que son como que un patrón, que nada más reexpresan o replantean o reconsideran o adaptan, en este caso, a Fisher, porque ahí están en términos de una normal. Esa es una forma. 2, si hicieron la gráfica, en este caso gráfica de Fisher, de la misma gráfica se deducen las reglas. ¿Sí? O bien, dentro del formulario donde ubicaron la fórmula del paso 3, donde ubicaron el estadístico de prueba, de acuerdo nuevamente a las hipótesis, ustedes ubican en ese caso, de acuerdo a las hipótesis, ¿sí? La regla asociada que siempre nos van a dar la de no aceptación. Y de ahí nosotros deducimos, a través de lo contrario, la otra regla de decisión. Entonces hay 3 maneras de poder establecer esas reglas, recordando o sin perder de vista que en la de no aceptación siempre queda abierto, no se incluye el extremo, y en la de aceptación siempre va cerrado, siempre vamos a incluir el extremo. ¿Sí? Bueno, entonces establecemos nuestras reglas de decisión. Desplazo ahora sí documento. Sí. Y ahora sí, indicamos la región crítico, región de rechazo. Recuerden que es de cola derecha, extremo derecho de la gráfica, ¿sí? En donde vamos a delimitar bien dónde nace y dónde termina esa región crítica, región de rechazo o región asociada a alfa. Como es de cola derecha, nace en el valor de tablas, en el punto crítico de decisión, que bueno, aquí ya no se visualiza, y creo que hacia aquí ya se alcanzó a visualizar. Nace en ese punto que sería 2.671 y llega, como es hacia la derecha, llega hasta más infinito, ¿sí? Que aquí tenemos más infinito. Recordemos que al ser región crítico, región de rechazo, tiene que ver con la no aceptación, región se rechaza H0, ¿sí? Región de rechazo, entonces va abierto, por eso estamos ocupando paréntesis, porque el corchet indicaría que se incluye ese extremo o ese valor. Entonces sería abierto, ¿sí? Y ya está ahí delimitada bien la zona asociada a alfa. Hasta aquí, ¿me doy a entender, jóvenes? Sí, profesora. Gracias. Gracias, Musiño. Voy a borrar los dibujitos y voy a dejar en la edición de pantalla de arriba el estadístico de prueba, es decir, el valor calculado.
Y en la división de pantalla de abajo vamos a continuar con nuestro procedimiento, no sin antes poner aquí el valor de tablas, que es 2.671. Ok. Bueno, para poder concluir, la conclusión se puede generar a través de las reglas de decisión o bien a través de la región crítica. Se llega a la misma respuesta, cambia un poco la forma de redactar si aplico reglas o si aplico la región, ¿sí? En el archivo que se les va a compartir, o no sé si ya esté ahorita actualizada la página de Megasinapsis, ¿sí? En el archivo, en todos los ejercicios se está concluyendo con las reglas de decisión, ¿sí? Entonces, si voy a concluir con las reglas de decisión, necesitamos evaluar en cuál de las dos caemos, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos ver aquí? El valor calculado, es decir, 1.32, es menor o igual a 2.671, que sería la primera regla de decisión, o bien ese valor de 1.32 es mayor a 2.61, que sería la segunda regla de decisión. Recordemos que las reglas, al ser reglas, van en términos generales. Lo vamos a dejar con variables. Aunque tengamos ya el valor de esas variables, no sustituimos, la dejamos expresada en términos generales. Bueno, entonces ahora ustedes indíquenme si caemos en el primer caso o en el segundo caso. Al comparar estos dos valores, ¿qué procede? ¿Qué pasa? En la hipótesis nula. Las dos hablan de hipótesis nula, Mariel. H0 es la hipótesis nula. ¿En qué caso caeríamos? En el primero, ¿no? Se acepta. Se acepta. Ah, ok. Se acepta la hipótesis nula. En el primero es correcto. ¿Sí? Entonces, tenemos, ¿verdad? Que 1.32 es más pequeño o igual a 2.67. Entonces, efectivamente, caemos en el primer caso, por lo tanto, el segundo se descarta. Si caemos en ese primer caso, se va a aceptar la hipótesis nula. Bueno, como ya identificamos la fórmula con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tener que borrar dibujitos porque voy a desplazar, ¿sí? Voy a desplazar documento en la división de pantalla de abajo. Ahí le dejo tantito. Entonces, tomo ese caso o esa regla de decisión, ¿sí? Sobre la cual me voy a basar para justificar mi conclusión, mi respuesta, la transcribo. Recuerden que en la conclusión, que es el paso número 5, a su vez está desarrollado en 3 etapas. La primera, en este caso que me baso en las reglas de decisión, es indicar la regla de decisión que aplica y a qué me lleva esa regla de decisión, que en este caso va a ser aceptar la hipótesis nula. Entonces, menciono tal cual la regla de decisión, sustituyo ahora sí valores e indico, ¿verdad?, que se acepta H0. La hipótesis nula, es decir, H0, no quería tachar, quería subrayar, es decir, H0 se acepta. ¿Pero qué decía la hipótesis nula? Ah, la hipótesis nula decía que las varianzas poblacionales eran iguales. ¿Sí? Bueno, ahí está la primera etapa de la conclusión. Voy a desplazar documento porque además se divide la hoja del archivo. Y voy a desplazar documento. Y nos vamos a la segunda etapa de la conclusión. La segunda etapa es decir lo mismo que la anterior, pero platicado, explicado, en términos de lo que habla el problema, porque todavía el 1, ¿sí?, se acepta H0, pues sí, H0, y aunque ponga quién es H0, sigma al cuadrado 1 es igual a sigma al cuadrado 2, ¿y eso qué es? O sea, por eso vamos a platicar lo que significa eso que dice H0 o esa abstracción, porque aquí está abstraído matemáticamente, entonces ahora lo vamos a hacer platicado. Entonces, ¿qué significa? Que la varianza del tiempo real, recuerden que estamos trabajando con varianza real poblacional o verdadera, que la varianza del tiempo real para los hombres, ¿sí?, primero van los hombres, después las mujeres, para los hombres, en este caso, bueno, como se concluye que son iguales,
para los hombres como para las mujeres es el mismo. ¿Sí? La varianza del tiempo para mujeres no es menor que para los hombres. Recuerden que es una parte que venía en el encabezado del problema, entonces simplemente estoy negando eso que ahí menciona, no es cierto. Bueno, no es que lo estamos negando, no es que no sea cierto, recuerden que no podemos hacer aseveración, simplemente no hay evidencia suficiente para suponer lo contrario. ¿Por qué no una aseveración, una afirmación? Porque no tenemos el 100% de veracidad, no estamos trabajando con toda la población, sino con una muestra, una parte de esa población, entonces hay cierta variación, ¿sí? Entonces, por eso decimos simplemente no hay evidencia suficiente para suponer lo contrario, que sería de hecho ya parte del paso 3, indicar la probabilidad de equivocarnos en nuestro análisis de cometer el error tipo 1. No hay evidencia suficiente hoy para suponer lo contrario, con una probabilidad de cometer el error, bueno, no puedo subrayar, se me atravesó el menú de Zoom y no me deja escribir, ahí está ya. Con una probabilidad de cometer el error tipo 1 del 5%, es decir, el porcentaje al cual se trabajó este análisis, que en este caso fue el 5. Si hubiera sido del 10, pues ponemos el 10%. Si fuera sido del 8%, pues ponemos 8%, ¿sí? Según el porcentaje al cual se esté trabajando. Sí, recordemos que en intervalos de confianza siempre concluíamos con gamma, nivel de confianza. En prueba de hipótesis siempre concluimos con alfa, con su complemento, con el nivel de significancia, siempre y cuando estemos trabajando con el error tipo 1, que va a ser por lo general así. Y ahí concluye nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? No, profesor. Gracias, Mendoza. Creo que no. Gracias, Mariel. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahí concluye ya ese ejercicio, no pide más. Entonces, ahí hemos terminado. Vamos a pasar, bueno, al final, ¿sí? de ese ejercicio, se les propone que vean 2 videos, ¿sí? Que hablan precisamente de ejercicios resueltos para la razón o cociente de varianzas diferente al que acabamos de trabajar. Acuerden también que en el libro que llevamos de base viene por lo menos un ejercicio de cada uno de los 12 casos que se ven resuelto. Entonces ahí igual es diferente al de los videos, diferente al que se hizo en clase. Entonces fácil tendrían, por ejemplo, aquí de razón de varianzas, fácil tendrían 4 ya resueltos para que ustedes los vayan analizando, ¿sí? Más aparte está la lista de ejercicios propuestos para que ustedes también practiquen sobre, en este caso, razón de varianzas, igualmente sobre los otros. Continuar, ¿sí? Entonces, les comentaba que observaran, habíamos dicho anteriormente, que la misma variable se trabaja para ambas hipótesis y que en ambas hipótesis va siempre el mismo valor. Y aquí notamos que eso que veníamos trabajando, eso que decíamos, no aplica, ¿sí? Eso indica, o sea, ya desde ahí, aunque no lo diga el problema, eso indica que están involucrados los 2 errores, en donde H0 no se refiere como tal a H0, sino H0 ahora se va a referir al error tipo 1 y HI no se refiere como tal a la alterna, sino HI se va a referir al error tipo 2. Por eso hay esa variación también en el valor asociado, ¿sí? Entonces, cuando están involucrados los 2 tipos de errores, en ambas hipótesis, o lo que nos marcan como hipótesis, que no son como tal las hipótesis, ¿sí? Bueno, pero en ambas aparecen 2 valores diferentes. Lo que asocian a H0 es en realidad el error tipo 1 y lo que asocian a HI es el error tipo 2. Porque además noten que ambas marcan igualdad. Y también recuerden que habíamos dicho que la hipótesis nula hablaba de igualdad y la alterna lo que no era igualdad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hay variaciones, pero repito o hago énfasis. Aquí, cuando vemos esos cambios que ya no aplican con lo que se venía viendo en una prueba de hipótesis de manera directa, ¿sí? Se refiere a que la H0 que nos den tiene que ver con el error 1, no es que sea como tal H0.
Y la HI no es que sea como tal HI, la HI tiene que ver o está asociada al error tipo 2. Bueno, una vez que hice ya esa aclaración, si seguimos leyendo el problema, dice que el número de accidentes, recuerden que estamos hablando de que se quiere estudiar el promedio de los accidentes en una fábrica, para lo cual se va a trabajar con esas dos hipótesis, y nos dice que ese número de accidentes tiene una distribución aproximadamente normal con varianza de 9. Hasta ahí no marca si esa varianza es poblacional o es muestral. No viene abstraído matemáticamente. Si viniera abstraído, aunque no lo dijese con todas las letras de la palabra, la misma abstracción matemática nos daría la pauta para saber si es poblacional o si es muestral. ¿Sí? Pero aquí no lo indica. Ah, pero los signos de puntuación son importantes. Coma. ¿De qué tamaño tendrá que ser la muestra? ¿Sí? Entonces, aquí ya están preguntando la muestra. Aquí ya empiezan a hablar de la muestra independientemente si se conoce o no se conoce. Entonces, quiere decir que el valor anterior nada que ver con la muestra. Por lo tanto, se sobreentiende que es poblacional. ¿Sí? Bueno, ¿de qué tamaño tendrá que ser la muestra? Ay, ya borré de más. ¿Sí? Si se desea que el error tipo 1 sea de tal tamaño y el error tipo 2 sea de tal tamaño. Entonces aquí ya a la hora de terminar de leer el problema se ve que efectivamente están involucrados los dos errores, que desde aquí en estos datos ya se venía visualizando que estaban involucrados los dos errores. Y aquí ya los está mencionando con todas las letras de la palabra. Están involucrados los dos errores. Algo más les iba a decir, pero ya se me olvidó. Bueno, recordemos que todo problema, de manera explícita o implícita, nos va a indicar, nos va a decir qué vamos a calcular y para quién se va a calcular. Entonces, bueno, voy a borrar todos los garabatos. ¿Qué vamos a calcular? Tal cual lo dice. ¿De qué tamaño tendrá que ser la muestra? Entonces, es el tamaño de la muestra. ¿Para quién es el tamaño de la muestra? Varianza, proporción, diferencia de medias, razón de varianzas, no me acuerdo de las demás variables. ¿Para quién es ese tamaño de muestra? Para el promedio. Se estudia quién, el promedio. Y aquí vemos en la abstracción matemática que siguen hablando del promedio, promedio, promedio. Entonces, un tamaño de muestra para el promedio. Entonces, no hay duda de lo que vamos a trabajar. Aquí me voy a apoyar en la representación gráfica. Bueno, perdona, antes de hacer la representación gráfica vamos a extraer los datos del encabezado, ¿sí? Entonces, desplazo tantito el documento, ¿sí? En la división de pantalla de arriba dejo la redacción y en la de abajo vamos a ir trabajando con los datos. Entonces, la primer tablita, ¿sí? ¿De qué tamaño va a ser la muestra? Me están pidiendo N minúscula. Esa es nuestra incógnita, lo que queremos calcular o generar, ¿sí? Nos dan dos hipótesis, μ13 y μ11, ¿sí? Que en este caso ninguna como tal está ligada, ¿verdad? A lo que veníamos viendo, a que una es lo contrario de la otra, ¿sí? Sí, bueno, pero ahí las pongo porque son un dato del problema. Nos dan como dato la varianza poblacional, que es de 9, y bueno, yo aquí de una vez, si tengo la varianza, recuerden, podemos conocer la desviación, si tenemos la desviación, podemos conocer la varianza. Entonces aquí de una vez estoy generando la desviación poblacional, que es de 3, y dentro de la redacción nos dice que el error tipo 1 es del 2%, es decir, alfa, del 2% pasado a decimales, 0.02, y el error tipo 2, que se denota por medio de beta, es del 10%, pasado a decimales es 0.10. Ya tenemos ahí los datos del encabezado del problema, los datos que da el problema. ¿Sí? Bueno, voy a borrar los dibujitos, voy a desplazar en la división de pantalla de arriba, dejo esa tablita que acabamos de comentar. Y en la de abajo voy a hacer un desglose más específico de esos datos
que nos proporciona. Y aquí sí ya es donde yo voy a hacer mi grafiquita. Bueno, entonces voy a hacer la grafiquita. Pero es que estoy viendo si parto de la gráfica o primero de los datos. Bueno, yo creo que primero de los datos y ahorita hago la gráfica. Sí, bueno. El primer valor que nos dan, mu es igual a 13, les decía que está asociado al error tipo 1. Como la expresión marca una igualdad, bueno, aquí separo, ¿verdad? Error tipo 1, error tipo 2. Como la expresión asociada al error tipo 1 marca igualdad, tiene que ver con la hipótesis nula del error tipo 1, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Por lo tanto, si tengo una igualdad, lo que contradice directamente una igualdad es diferente, debido a que en el mismo contexto del problema no hay nada que indique que sea mayor a 13, menor a 13, o sea, es directamente diferente, ¿sí? O sea, no es ni mayor ni menor, sino diferente. Entonces, del error tipo 1, nosotros tenemos la hipótesis nula, deducimos la que hace falta, que sería la alterna, que sería que la media sea diferente de 13. Aquí sí ya, si ustedes observan, ya coincide la misma variable para ambas hipótesis y el mismo valor numérico. Estas sí son las hipótesis para el error tipo 1. Me voy a ir al otro valor que nos dan, la otra hipótesis que estaba marcada en el encabezado como HI. Esta la voy a poner con azul. Ay, ya borré otra vez. Ok, aquí está. La vamos a poner con azul, ¿sí? Esa hace mención al error tipo 2. Como marca igualdad, entonces tiene que ver con la hipótesis nula, ¿sí? Que marca una igualdad. Esta sería la hipótesis asociada al error tipo 2, a la hipótesis nula. ¿Sí? Voy a hacer las gráficas y en este caso me sigo apoyando en los colores. Y la gráfica que haga de rojo va a ser la asociada a el error tipo 1 o lo que es lo mismo a H0. A ver si me sale la gráfica. Híjole. Ahí está. Bueno, ahí con mucha imaginación. Y la que marque con azul va a ser la del error tipo 2, que en este caso sería HI. Lo que sí no vi, creo que estoy ocupando colores también en la solución. Hubiera utilizado mejor esos colores, no sea que se vayan a invertir o vayan a ser diferentes, pero bueno. Y en este caso, HI sería la azul. Si se dan cuenta, primero coloqué la gráfica de azul y luego la de rojo. ¿Cómo me di cuenta cuál tengo que aplicar primero y cuál después? Por los valores. Primero está el 11, que es lo de azul. ¿Sí? Recuerden que dije que de azul iba a poner el error tipo 2 o lo que tiene que ver con HI. Entonces, primero está el 11, la media es de 11, mu es de 11, mu es de 11, y después está el 13, que es la media asociada al error tipo 1 o a H0, la gráfica de rojo es la asociada a H0, entonces primero está el 11 y después está el 13. Ahorita veo si no me quedaron mal en mis gráficas. Sí, ahí está. ¿Sí? Ahora bien, de acuerdo al error tipo 1, para trabajar, también es importante resaltar que para trabajar con el error tipo 2, ¿sí? Necesitamos información del error tipo 1, a diferencia de la inversa.
para trabajar el error con el error tipo 1, no necesariamente necesito el error tipo 2, no dependo del error tipo 2. Puedo tener o no puedo tener información, pero para el error 2 es indispensable tener información del error 1. ¿Sí? Bueno, hablando de la gráfica de H0, del error tipo 1, o sea, de esta parte de aquí, ¿sí? La hipótesis alterna habla de diferencia, lo que implica que vamos a tener alfa medios. O bien, si vemos la representación gráfica, va a ser una gráfica bilateral de dos colas. ¿Sí? Entonces aquí trabajo las dos colas. ¿Sí? El error tipo 1 siempre, bueno, si vemos aquí inclusive las gráficas, se interceptan. ¿Sí? Entonces, lo que estoy sombreando de rojo en la gráfica de rojo, el total de esas dos zonas sombreadas es el valor de alfa. ¿Sí? Bueno, es que si no voy a saturar mucho las gráficas, pero bueno, a ver. El total de estas dos regiones es la asociada a alfa y la zona no sombreada, el área central en la gráfica de rojo es la asociada a gamma. ¿Sí? Como alfa no está concentrada en un solo extremo de la gráfica, sino está partida, dividida, ¿sí? Entonces, cada una de esas colitas va a ser alfa medios. Entonces la voy a poner con negro para que se vea, porque si lo pongo con rojo no se va a ver. Este es un alfa medios y esta de acá es un alfa medios. ¿Sí? Y en este caso, las gráficas ya están en términos de Z. Tanto la azul como la de rojo están en términos de Z. ¿Sí? Y vamos a determinar estos puntos de decisión que delimitan la zona sombreada de la no sombreada. Entonces aquí, hablando de Z, tenemos que este es menos Z y este sería más Z. ¿Sí? La gráfica en la normal, recuerden que es simétrica, va de menos infinito a más infinito, la media funge como eje de simetría y hablando en términos bueno, esperen, no, voy a hacer otra gráfica mejor. Hablando en términos estandarizados, la media está en 0. Ok, eso sería la gráfica, aquí en términos de la media muestral. Ahorita hago la gráfica estandarizada porque si no estoy amontonado todo en una sola. ¿Sí? Este eje está en términos de la media muestral. Por lo tanto, necesitamos distribuciones muestrales. Aquí vamos a retomar el tema del primer parcial. Distribuciones muestrales que nosotros lo aplicamos a 5 casos. Para la media, suma o diferencia de medias, proporción, diferencia de proporciones y para la sumatoria o total. ¿Sí? Distribuciones muestrales que se trabajó en el primer parcial se retoma para esta parte de trabajar cuando están involucrados los dos tipos de errores, ya sea para determinar el tamaño de muestra o en un momento dado cuando tenemos que calcular, ¿sí? El error tipo 1, o sea, no lo dan, pero sí no lo preguntan, entonces hay que calcularlo. Cuando tenemos que calcular el error tipo 2, no lo dan, pero sí nos lo están preguntando. Entonces hay que calcularlo, ¿sí? Entonces en esa parte se retoma ese tema. Entonces, como vamos a trabajar con la media muestral, recordemos que en distribuciones muestrales, ¿sí? Tenemos que la media de la media muestral, ¿a qué es igual, chicos? ¿Alguien recuerda? Bueno, eso es un X. Déjenme volverla a hacer. ¿Alguien recuerda que es igual? ¿A la media poblacional? Muy bien. A la media poblacional y la desviación de la media muestral. A ver, ayúdenme, chicos, chicas. No los oigo. ¿Alguien recuerda que es igual a la desviación de la media muestral? ¿A la poblacional también? Más o menos. Más o menos, Musiño, ayúdenle a su A compañero. la desviación sobre la raíz de n.
¿Cuál desviación, Brandon? Poblacional. Muy bien, gracias, Brandon, muy bien. A la desviación poblacional entre la raíz de, ¿sí? Entonces, estas igualdades vamos a aplicar. Entonces, aquí la media de la media muestral va a ser igual a 13 para la gráfica de rojo o H0 y para la gráfica de azul, la media de la media muestral, porque estamos en el eje de la media muestral, es igual a 11. Bueno, aquí también habría que calcular la desviación de la media muestral en términos de la hipótesis alterna, o de la gráfica de azul, y aquí la desviación, pero esa ahorita no la voy a calcular, esa ahorita la voy a dejar así, ¿sí? Nada más le indico que ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, si yo estandarizo el gráfico, hablando nada más del gráfico de rojo, ahora sí, lo paso a términos de Z, términos estandarizados o términos tipificados, aquí está Z, ¿sí? Vamos, bueno, acuérdense que a mí me cuesta trabajar mano alzada, pero ustedes si hacen gráfica, por favor, cuando la hagan, sí pónganle todo lo que debe de llevar. Entonces, en términos estandarizados, la media se centra en 0 y la desviación siempre vale 1, es decir, la gráfica ni es aguda ni es grave, por eso es un estándar, un promedio entre esos dos casos que se pueden presentar. Cuando se estandariza la gráfica o se tipifica, la región ni se hace más grande, ni se hace más chica, ni tampoco es lo contrario, la región permanece constante, ¿sí? Entonces, simplemente encontramos los equivalentes en términos de Z, ¿sí? Es decir, pasamos de X barra, es que ya tengo mucho tachoneo, pasamos de X barra, uy, ahora mi lapicito. Pasamos en términos de X barra a su equivalente en términos de Z, ¿sí? Entonces las regiones siguen siendo la misma. Vamos a seguir teniendo una gráfica de dos colas, una gráfica bilateral. Aquí sí ya hablando en términos de Z, como es simétrica, la media está en 0, los valores también van a ser simétricos. Voy a tener Z negativa y Z positiva, ¿sí? Que van a delimitar las regiones de lo que es la parte sombreada a lo que no es la parte sombreada, ¿sí? Aquí como alfa está partida en dos partes, aquí trabajamos con alfa medios. Es por eso que aquí en la tablita tenemos Z de alfa medios, ¿sí? Este dato o este valor que voy a generar no lo dan, pero lo podemos generar. Entonces, lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, alfa se ve en la tabla de arriba, vale 0.02, alfa medio será 0.01, ¿sí? Hablando de la normal, recuerden que cuando vamos de una probabilidad de un área bajo la curva de una región a un valor sobre el eje, aplicamos las tablas porcentuales, acumulada porcentual. Es por eso que ese subíndice de Z lo multiplico por 100 y nos queda Z del 1%. Y buscamos en valor de la normal, ¿verdad? El valor que corresponde, el valor asociado, ¿sí? Que en este caso es 2. Bueno, si no hay error, a mí me da 2.326. Entonces aquí sería menos 2.326 y acá sería más 2.326. Son valores simétricos, misma cantidad, pero con signo contrario porque es una gráfica bilateral de dos colas. Y ahí tenemos ya el valor asociado de Z o el valor tipificado para el error tipo 1. Ahora nos falta trabajar para el error tipo 2, entonces voy a borrar un poquito los tachoneos que tengo aquí. Hoy se va a acabar la pila, permítanme un momento. Listo. Entonces, para el error tipo 2, igual voy a sacar de una vez el valor estandarizado o tipificado. ¿Sí? Y les decía que el error tipo 2 depende siempre del error tipo 1, ¿sí? Que no son complemento, pero sí son lo contrario. Entonces, en la gráfica de azul, porque ya estoy en el error tipo 2 y la denoté con el color azul, ¿sí? Es lo contrario a la gráfica de rojo. Siempre se van a traslapar esas gráficas, ¿sí? Va a haber un punto donde se interceptan, o a lo mejor aquí en este caso, ¿verdad? Son dos puntos donde se interceptan. Entonces, en la gráfica de azul, además voy a borrar un poquito más en esta grafiquita para que no se vea amontonado. Ay, a ver si no le borro de más. Creo que sí se va a borrar de más. Ay, no.
Bueno, a ver, ella se ve un poquito menos amontonado. Entonces, en la gráfica de azul, ¿sí? Uy, no, espérenme, no sale el azul. Ahí está. No salió. Ahora sí. En la gráfica de azul, hablando de la de azul, ¿sí? Se intercepta con la de rojo, ¿sí? Y entonces en la gráfica de azul, esta parte es lo contrario que la de rojo. No son complemento, pero sí es lo contrario. Entonces, esa zona que estoy sombreando de azul, es más, voy a borrar un poquito más en la gráfica. Ahora sí voy a borrar esto. Hoy no, de borrar todo. Para que no se vea tan amontonado y quede más claro cuál es. Bueno, según quité el sombreado de rojo, nada más para que quede el de azul. Y entonces en la gráfica de azul, la zona que sombré de azul es la asociada a beta, y en la gráfica de azul, lo que no está sombreado de azul, que sería de aquí hacia acá, lo que no está sombreado de azul, ¿sí? Bueno, ahorita voy a todo eso, lo que no está sombreado de azul en la gráfica de azul, sería lo asociado a la potencia, porque la potencia es el complemento de beta, ¿sí? En donde beta, aquí está, beta en la división de pantalla de arriba, se ve que es 0.10. Aquí todo lo de azul es beta, está concentrado casi en un extremo, ¿sí? De la gráfica. Lo que sí es un hecho es que está compactado o concentrado hacia todo junto en una sola parte de la gráfica, no está dividido partido. Entonces aquí beta no dividimos entre dos, tomamos beta tal cual, ¿sí? Y hay que recordar que en la normal, un área a la izquierda, un área menor o menor igual, es directa, ¿sí? Recuerden que aquí estuvimos trabajando con alfa medios. Buscamos esta colita que ya es un área menor o menor igual, y como sabemos que es simétrico, va a ser el mismo valor para el otro, pero con signo contrario, ¿sí? Pero en realidad buscamos con un área a la izquierda, ¿sí? Entonces, la zona que está sombreada en la gráfica de azul no es un área a la izquierda, no es un área menor o menor igual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos con su complemento. Es por eso que aquí en la columna que dice error tipo 2 tenemos z de beta que se va a pasar a z de 1 menos beta. Es decir, a z de 0.90 que multiplicado por 100 es z del 90%. Y ahora sí, ya está en áreas a la izquierda, ya podemos tomar el valor directo de tablas. Nos vamos a las tablas de la normal, la tabla acumulada porcentual, buscamos el 90% y tomamos el valor asociado, que en este caso va a ser positivo. ¿Por qué es positivo? Bueno, déjenme ocupar otro color. Porque este punto de decisión en la gráfica de azul, si genero la estandarizada, aquí no la hice, pero es que ya no tengo espacio, a ver. Si genero la estandarizada, la voy a hacer aquí, la gráfica de azul, pero ya en términos de Z. Uy, aquí tenemos la zona sombreada de azul. ¿Sí? Este es en términos de Z, recuerden, le ponen todos sus datos a la gráfica, ¿sí? Entonces aquí la media está en 0, ¿sí? La desviación vale 1, todos los datos, ¿sí? Entonces, esta es la asociada a beta o HI. ¿Sí? Entonces, el punto de decisión, este punto que delimita una región de la otra, está pasando el 0, pasando la media, entonces ese valor tiene que ser positivo. Y a la hora que buscamos en tablas, este 1,282 ya nos da positivo, ¿sí? Entonces le dejamos el signo positivo, ya está positivo, debe de ser positivo. Y ya obtuvimos los dos valores tipificados asociados al error tipo 1 y asociados al error tipo 2.
¿sí? Bueno, y se me pasó resaltar, pero ahorita lo comentamos, ¿por qué con la distribución normal? ¡Ay, borré todo! Bueno, recordemos que al hablar de distribuciones muestrales, la parte que fundamentaba esta teoría, este tema, es que no importaba qué comportamiento tuviera la población. Por el hecho de trabajar con las muestras, estas muestras o tienden a una normal, ¿sí? O se comportan de manera normal. ¿Quién? Las muestras, independientemente de cómo sea la población. Entonces, al hablar de muestras, siempre trabajábamos con una distribución normal. Entonces, aquí vamos a aplicar la normal. Por eso, desde un inicio, bueno, yo ya empecé a hablar de la normal, pero me faltó justificar que vamos a trabajar con distribuciones muestrales, entonces hay que trabajar con la distribución normal. Hasta aquí me he dado a entender, chicos, chicas. Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias, muy amable, chicos. Gracias, gracias. Bueno, voy a desplazar, vamos a proseguir con el desarrollo para poder determinar el tamaño de muestra. Como partimos de distribuciones muestrales, los que les decía, no importa qué comportamiento tenga la población, por el hecho de trabajar con las muestras, estas muestras tienden a una normal o se comportan de manera normal. Entonces, trabajamos con la distribución normal. Aquí en la división de pantalla de abajo tenemos la fórmula general de la normal. Pero esa fórmula de cambio de variable o de tipificación se reexpresa en términos de la variable que estamos trabajando, que sería lo que tenemos aquí. En términos de la media muestral, entonces nos va a quedar que Z es igual a X barra menos la media de la media muestral entre la desviación de la media muestral, donde hay que recordar, ya se borró, pero por ahí creo que Brandon o algunos de ustedes me estuvieron haciendo favor de apoyarme, Brandon y otro compañero. Aquí se divide la hoja, entonces va a cortar, a ver, lo voy a hacer chiquito, a ver si alcanzan a ver. Ok, aquí medio se alcanza a ver, donde, ¿verdad? Tenemos que la media de la media muestral es igual a la media poblacional, la información que ya me habían brindado, y que la desviación de la media muestral es igual a la desviación poblacional entre la raíz del tamaño de la muestra. Estas expresiones que están por separado las vamos a sustituir en la misma fórmula. Y al sustituirlas, voy a desplazar ahora sí documento, al sustituirlas nos quedaría, voy a hacerlo más grande, nos quedaría así bueno, aquí como se ve, así la expresión. ¿Sí? En donde, ya que está replanteada de esta manera, donde ahí mismo estamos sustituyendo lo que antes hacíamos por separado, ahora ahí mismo lo estamos metiendo. Ahí pueden ustedes observar que aparece la variable que nos interesa determinar o calcular. En donde, ¿sí? N está incluida en otra expresión, está contenida en otra expresión. Por lo tanto, para conocerla vamos a tener que despejarla. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer un despeje. ¿Sí? Bueno, aquí ya se borraron las gráficas, si las necesitaba. Aquí ya se borraron las gráficas, pero si ustedes recuerdan, yo les comenté que hay un punto donde se interceptan las gráficas, ¿sí? Ese punto es el punto de decisión o el punto crítico, que hablando de las gráficas de las primeras, donde se veía bien el traslape, las que tenían el lado superior izquierdo, ¿sí? La gráfica estaba en términos de X barra, entonces el punto de decisión estaba en términos de X barra. ¿Sí? Las gráficas que por acá arriba tenía, donde se traslapaban la de rojo con la de azul, ¿sí? Donde se traslapaban, la gráfica estaba en términos de X barra, entonces el punto de decisión tenía que estar también en términos de X barra. ¿Sí? Bueno. Partiendo de esta expresión de, bueno, ya se me olvidó, bueno, de esta expresión de Z y considerando
que el punto de decisión es donde se cruzan, donde se interceptan, donde coinciden, establecemos la siguiente igualdad. Bueno, aquí no se ven bien los colores. Aquí no ocupé rojo y azul, aquí ocupé azul y azul fuerte y azul claro. ¿Sí? Bueno, y este ni se parece al azul de acá abajo. A ver, vamos a modificarlo. Se supone que es un azul más fuerte. No, pues tampoco se parece. No, pues no se parece. Ahí más o menos. Ahí está. Bueno, entonces, el punto, pues aquí sí se va. Bueno, aquí se ve que en la tablita de arriba, que lo que está con azul fuerte, bueno, vamos a ponerlo con azul fuerte tiene que ver con el error 1, lo que está con azul fuerte tiene que ver con el error 1, y lo que está con azul claro tiene que ver con el error 2. ¿Sí? Entonces, recuerden nuestra grafiquita, ¿sí? Bueno, la voy a más o menos volver a hacer. Aquí tenemos la grafiquita azul claro, que es el error 2, ¿sí? Que era de 2 colas, ¿verdad? Azul claro. Y tenemos la de azul fuerte, que es el error 1. Uy, con mucha... Aquí tenemos que se intercepta el azul claro con el azul fuerte. Este es el punto de decisión, punto crítico en términos de X barra. Ese punto es el mismo para la gráfica de azul fuerte que para la gráfica de azul claro. Es el mismo para el error tipo 1 que para el error tipo 2. Es por eso que aquí estamos nosotros igualando ese punto de decisión para el error 2, no, el error 1, que es el azul fuerte, y el error 2, que es el azul claro. ¿Sí me doy a entender hasta ahí, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, profesora. Partiendo de eso, y aquí ya se despejó de una vez X barra de esta fórmula, que yo les decía que había que despejar. Bueno, es que no se ve. A ver, voy a quitar tantito la división de pantalla. Voy a hacer más chiquito. Bueno, de aquí se despejó X barra. La puedo despejar de ahí o directamente de esta expresión donde ya sustituí cómo se generaba cada una de esas partes. De ahí puedo despejar X barra. De todos modos, tarde o temprano voy a llegar a emplear esa expresión, ¿sí? Que es este despeje que tenemos aquí, ¿sí? Es más, de una vez vamos a ponerlo con la otra expresión. Pero déjenme poner las piñitas, vamos a agregarla. Ok. ¿Sí? Entonces, la media de la media muestral sabemos que es la media poblacional. Entonces, aquí va a ser mu. Y la desviación de la media muestral sabemos que es sigma sobre la raíz de n. ¿Sí? Que sería esta parte de aquí. Ahí está ya. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora sí. ¿Sí? Entonces, tendríamos, ¿verdad? Que para la gráfica de azul o el error tipo 1, que es la gráfica de azul fuerte o el error tipo 1, el despeje de X barra, ¿sí? Es este, pero X barra es lo mismo que esta suma, o la suma es lo mismo que X barra, es decir, como tiene una igualdad, podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, la X barra, ¿sí? En la gráfica de azul fuerte, X barra, en vez de ponerla como X barra, la voy a poner como el total de esta suma. Entonces, X barra la sustituyo por toda esa suma. Algo similar para el error tipo 2, ¿sí? Esta X barra la puedo expresar como el total de esta suma. Entonces, a X barra la reexpreso entonces como el total de esa suma, ¿sí? Pero, bueno, es que necesito volver a borrar. Entonces vuelvo a borrar.
pero voy a determinar ahora estas equivalencias o estas sustancias